Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la fe de Dios, venga a poseer a usted para que usted pueda entender su palabra, ser dirigido por Él. Mire solamente, nosotros hemos hablado mucho sobre el perdón. El perdón. Entonces, usted sabe que para perdonar es preciso tener coraje. Coraje, pero ¿de dónde viene este coraje para perdonar? Viene de Dios. Viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el espíritu de la fe, es el espíritu de la energía de Dios en nosotros. Él nos da coraje para perdonar, aun que nuestro corazón resista, aunque nuestro corazón diga no, no y no. Yo no perdono, pero cuando la razón, cuando nuestro razonamiento, nuestro racional es orientado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos coraje para perdonar. Nosotros tenemos coraje para perdonar. Además, no es solo coraje para perdonar, sino coraje para humillarse delante de Dios. Coraje para pedir perdón y ser humilde. Coraje para dar. Coraje para ofrecer a las personas aquello que Dios, por la fe, por el Espíritu Santo, nos ha dado. Entonces, muchas personas, por lo tanto, han sido eludidas con el poder de la fe. Ellas tienen poder para hacer milagros. ¿Se acuerda que Jesús habló? Jesús dice: ustedes curaron, liberaron, ustedes hicieron milagros, pero yo nunca los conocí. Y eran personas que usaron el nombre de Dios, la palabra de Dios. De la misma forma, Él habló en aquella parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes cargaban consigo el aceite. Tenían reserva para mantener sus lámparas encendidas. Pero las insensatas se relajaron. Entonces, cuando el Señor vino, el novio vino, 5 entraron y 5 se quedaron del lado de afuera. Entonces, muchas personas, infelizmente, han tenido fe para ser vírgenes, digamos así, espiritualmente hablando, pero no tienen fe para entregar sus vidas en el altar, colocar a Jesús en primer lugar en su vida, primero que padre, madre, hijo, marido, mujer, familia, posición social, todo. Jesús tiene que ser el primero. Muchas personas no tienen esa fe, ese coraje de entregar toda su vida
para el Señor Jesús, tienen coraje para hacer beneficios, para darle pan al que tiene hambre, tienen coraje para ayudar a otras personas, tienen coraje para luchar por el familiar, tienen coraje para luchar por la familia, pero no tienen coraje de entregar su propia vida. Y ese es un gran problema. Son vírgenes que tienen fe en Jesús, pero no tienen fe para vivir en la dependencia del Señor Jesús. No tienen fe para decirle, está aquí mi vida, que se haga lo que tú quieras. ¿Se acuerda que Jesús habló? Aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. Aquel que es nacido del Espíritu Santo es como el viento. No sabe ni dónde viene ni para dónde va. No está preocupado porque el viento lo lleva para acá, lo trae para acá, en fin. Así son los que son nacidos del Espíritu Santo. Son sellados por el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Pero las otras personas, hay otras que tienen coraje de beneficiar a otros, dar un pan para el hambriento, vestir al desnudo. Hay muchas personas buenas en este mundo. Con seguridad Dios se va a revelar para esas personas buenas. Pero en cuanto no tengan el Espíritu Santo, toda la bondad de ellas no va a resolver el problema, porque las 5 vírgenes necias, insensatas, eran vírgenes, eran personas buenas, creían en Jesús, pero ellas no estaban 100% entregadas. Por eso, ellas se quedaron del lado de afuera. Entonces, la fe es la energía del Espíritu Santo. Esto es algo que viene en mi cabeza. La fe es una energía, es un poder que viene del Espíritu Santo para darnos coraje de obedecer su palabra, de hacer su voluntad. Es esto aquí. El coraje es una fuerza, un poder. El coraje es una dádiva de Dios, una virtud de Dios, es el poder de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, hay personas que tienen coraje, pero no para hacer la voluntad de Dios, es para hacer la voluntad de ella misma. Hay otras que tienen coraje para hacer el mal, para matar, robar, destruir, para maldecir, para no perdonar. ¿Es o no es? Hay personas que tienen coraje, como nosotros hemos visto el testimonio hablado por el pastor, que él oyó que la chica, ella no quiere perdonar a la hermana de ella de ninguna manera, prefiere ir para el infierno. Ella tiene coraje, esa audacia, esa fuerza, esa energía del infierno para ir al infierno, escoger el infierno. Es una fuerza, no resta la menor duda, pero no es de Dios. Pero quien tiene la fe sobrenatural, la fe inteligente, tiene el espíritu, la fuerza, el poder de Dios. Porque la fe viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la fe? La fe viene del trono de Dios, viene de la boca de Dios, viene de la palabra de Dios, de pronunciar su palabra. Cuando Dios habla, sucede. Entonces, quien cree en Él tiene este coraje de asumir esta creencia y entregarse cuerpo, alma y espíritu. Mejor, espíritu primero.
después el alma y después el cuerpo. Para que entonces el Espíritu de Dios venga a poseer su ser, toda su esencia, y entonces darle condiciones, habilitarlo para que esta criatura venga a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, que es verdad, dígase de paso. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero ¿quién dice que es fácil? ¿Quién dice que es fácil? La vida en sí, en este mundo, es una dificultad tremenda. No es, pero todo el mundo vive. Y vive hasta más de 100 años. ¿No es verdad? Pues bien, lo mismo es con respecto a la fe. La fe de Dios es que nos da coraje. La fe que viene de la palabra de Dios, de la boca de Dios. La fe del Espíritu Santo es que nos da la energía o el poder para que la persona pueda tener el coraje de asumir aquella fe aún delante de la muerte, que sucedió en el pasado con los primeros cristianos que morían por causa de su fe. Quiere decir, vencieron la muerte usando el poder de la fe, el coraje que realmente hace que nosotros tomemos una actitud que agrada a Dios. Entonces, Dios nos ha dado el poder de Él, la fe, para que nosotros vengamos a hacer su santa voluntad. El poder para perdonar. Poder para perdonar, independientemente si tenemos o no tenemos, o sentimos o no sentimos voluntad. Nosotros tenemos el poder, está en nuestra mente. Usted tiene este poder con usted para perdonar. Usted tiene la autoridad para perdonar. Es esto aquí. Esta es la fe que viene del Espíritu Santo. La energía que viene. Yo alabo y agradezco a Dios porque Él nos ha concedido esta fe. Y esta fe viene por el oír su palabra, su voz. Por eso es que nosotros insistimos para que las personas vengan los días miércoles, para que ella pueda aprender la palabra de Dios, oír más de la palabra de Dios, venir a buscar más minuciosamente qué es lo que Dios quiere, para que entonces venga a distribuir, a darle a otras personas y así desenvolver el reino de Dios en este mundo. Que Dios los bendiga a ustedes. No se olviden que el coraje viene de la fe. El coraje de Dios viene de la fe de Dios. La fe racional, inteligente. La fe, el poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga hasta mañana, que estaremos de vuelta aquí. Gracias a Dios.